seguimos con la pregunta que Durán dejó en el aire. ¿La sociedad tiene hambre de justicia? ¿Es cierto eso de que solo se le aplica la justicia a los pobres? Si la sociedad tiene hambre de justicia, la justicia no es un plato que se sirve sobre la base de la venganza. Ese no es un condimento que tiene que tener la justicia. Además, ¿qué es justicia? La mejor y más fácil definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si usted es culpable, usted tiene que estar preso, pero luego de una condena firme. Si usted es inocente, ¿dónde debe estar? En su casa. Nosotros tenemos esa conducta, por ejemplo, en el Ministerio Público, que tiene la fenomenal reacción desde el punto de vista procesal de meter a todo el mundo en un momento determinado. Entra en todo, como decía un afamado senador, entra en todo, meter a todo el mundo en los procesos. Sin embargo, lo que dice el principio de última ratio, que tú tienes que llegar solamente al hacedor de los hechos, a la persona que es autora del delito o del crimen y a sus cómplices. Más allá nadie tiene que ser molestado. Y ustedes saben que eso no es lo que ocurre en la práctica. Con respecto a si se le aplica a los pobres y a los potentados no, si se le aplica a los pobres y a los potentados no, entonces no es justicia, porque no le está dando a cada quien lo que le corresponde. Pero justicia tampoco es ensañarse contra una persona. Justicia no es, como pretenden las personas que cuestionan la decisión de variación de una simple medida. Variación de una medida, cuando los precedentes indican, como demostré anteriormente, que no hay ninguna razón para temer. Y cuando este juez incluso se excedió. ¿Por qué se excede? Bueno, porque impuso 5 medidas de coerción combinadas. Pero dos de ellas, que no tienen sentido, porque imagínate que tú le apliques a una persona una medida de coerción de privación de libertad domiciliaria, prisión domiciliaria, y le colocas también, valga la redundancia, un localizador electrónico. Pero el localizador es para saber el movimiento de la persona, dónde está, hacia dónde se dirige. Y si tú estás en tu casa, ¿qué es lo que quiere saber entonces el sistema? Si tú entras al baño y sales a la habitación, porque el localizador eso es lo único que va a poder decir, porque se supone que tú estás estacionario en un mismo lugar. Entonces, eso es un exceso. Eso no debió ser, pero es parte del mismo miedo, del exceso de cuido que tiene la persona que aún a sabiendas de que están haciendo lo correcto, tienen miedo para hacer lo que es correcto. Pero no todo el mundo tiene el valor de hacer lo que se debe hacer. Aquí no todo el mundo tiene el valor de decir lo que yo estoy diciendo, porque lo que conviene y lo que trae aplausos y likes, es decir, duerman sin ropa, que también eso es un acoso desde el punto de vista psicológico. Duerman con ropa y no se preocupen, y eso es maldito, y preso. Eso no es así, eso no ayuda a nada, eso no contribuye a nada, porque reitero, una medida de coerción no es más que un mecanismo instrumental para la obtención del fin ulterior del proceso, de que se cumpla con el proceso, uniendo o atando a una persona que se conoce como imputado a el proceso penal que se le va a llevar donde es encausado. Valentín, usted mencionaba miedo, pero ¿miedo a quién le tienen los jueces? Pero el miedo a veces es fundado. Aquí, por ejemplo, en el tiempo del magistrado Mariano, sí, claro, se persiguieron jueces, se trasladaron jueces sin ninguna razón, se proscribieron jueces o desvincularon jueces de la carrera, y eso obviamente que se dio luego de decisiones, en su gran mayoría, que estaban revestidas del amparo de las garantías penales sustantivas que, valga la redundancia, amparan a todo ciudadano. Aquí se trasladaron jueces durante el periodo de Domínguez Brito en la Procuraduría y su presión en ese sentido, y el magistrado Mariano, los mejores jueces penales, oye, te lo digo yo, los mejores jueces penales de este país fueron trasladados. Los mejores. O sea, que el poder político... Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la magistrada Elka Reyes,
que lo único que hizo fue dar decisiones justas. ¿Y qué es justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde. El caso de la magistrada Rosana Vázquez Febrillé. Y así tú te vas a muchísimos jueces. El caso de la magistrada, se me olvida el nombre de la dignísima magistrada que presidió en algún momento coordinó los juzgados de la instrucción de la provincia de Santo Domingo, Luz María Rivas. Esa fue también, le aplicaron el proceso. El caso del magistrado Pacheco, aquí en el Distrito Nacional. El caso de la magistrada Indira. Bueno, no sé si se dio por esa misma causal, pero hay los mejores jueces penales fueron perseguidos por el sistema. Hay jueces que fueron desvinculados, jueces probos y correctos, amparadores del debido proceso, como la magistrada Evelyn Torres o la magistrada Cristo. Sí. Entonces, la persecución de jueces hace que cualquiera se amedrente, pero no por el hecho de perder un salario, sino por la consecuencia de ser apartado por gente que sirve menos que tú. Pero yo he visto también que se presenta que algunos jueces hasta la visa se la quitan. Pero es lo que te estoy diciendo, o sea que la presión que implica el populismo penal es una presión que también incluye la persecución, la afectación. Y una pregunta, ¿qué se podría hacer desde el Poder Judicial para fortalecer la carrera judicial y que este tipo de cosas no ocurran? Mira, Que los jueces no tengan ese miedo. mira, responsabilidad. ¿Qué es lo que no tiene el Poder Judicial? Responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas lo que estoy diciendo. Vamos a poner cualquiera de estos casos. ¿Cómo se llama el caso este donde soltaron a Alexis? Antipulpo. Antipulpo. ¿A cuántas personas se le pidió medida de coerción en Antipulpo? Una gran cantidad de personas. ¿Pero el Ministerio Público le pidió a todo el mundo prisión preventiva? No. No le pidió. Entonces quiere decir que el Ministerio Público se quiere erigir en el que decide cuándo sí y cuándo no. Cuando es una facultad, una potestad del juez decidir qué medida de coerción él impone, el Ministerio Público no cuestiona, no se autocuestiona cuando él le pide, por ejemplo, a Girón prisión domiciliaria. Ah, no, ahí está bien porque lo pidió el Ministerio Público. Si fuera el juez que se le impone, no, está mal, ¿verdad que sí? Entonces, estamos ante un Ministerio Público que no juega limpio, porque el juez le da una medida de coerción diferente y la emprende en contra del juez. Pero no que la emprende él solo, sino que toda esa parafernalia que ustedes ven que se dan en las redes sociales se activan a partir de la postura del Ministerio Público, porque son cebadas por el Ministerio Público y pagadas por el gobierno. Porque recuérdense que ahora el gasto que tenemos en publicidad, casi todo va dirigido a lo que tiene que ver con el asunto del Ministerio Público, que es una política pública de este gobierno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Apoyar a los jueces desde el Poder Judicial. Educar, o si usted no está de acuerdo con que eso opere de conformidad con lo que establece la norma, pues entonces con iniciativa legislativa, como demostró que tiene el Poder Judicial cuando recientemente logró que se le aprobara una ley con esa iniciativa legislativa, una ley que tiene que ver con los asuntos de las audiencias digitales, entonces modifique el Código Procesal Penal para que no sea excepción la prisión y que sea la regla. Modifíquelo también para que los jueces no se vean en el entredicho, en el hándicap, en la imposibilidad de variar una medida porque ya no es atributivo de ellos, porque es algo que está reclamando para sí el Ministerio Público. Modifique de forma tal que el artículo 241 no exista. Modifique la Constitución también, solicite una modificación constitucional para que se lleve en amparo de las garantías penales sustantivas que está establecido en el artículo 69 de la Constitución, el 40 y el 44. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial, o apoyar a los jueces cuando acometan actos como este, acciones como esta, que lo único que hace es salvarle la moral
al cuerpo ya dañado, prevaricado en lo absoluto. Valentín, ¿este Ministerio Público se considera independiente o hay una mano oculta que actúa? El Ministerio Público no es independiente porque la Constitución dice que no es independiente. Y en la práctica no es independiente en lo absoluto porque recibe directrices del gobierno. Claro, con una, como dicen, la mano que mueve la cuna. Claro, pero ellos no van a salir diciendo, sí, yo le ordené al Ministerio Público tal cosa, hice tal cosa. Ellos tienen tanta comunicación. Ellos son tan independientes y siempre cometen errores. El presidente de la República dijo, cuando cambiaron ahora los dos procuradores generales que él había nombrado con antelación y lo cambiaron, él aclaró que tienen una comunicación muy activa porque él dice, bueno, la magistrada Miriam Germán me sugirió estas dos personas y estas son las dos personas que yo voy a nombrar ahora por decreto. O sea, ellos tienen una comunicación, mi hermano, más grande y más efectiva que la que tú te puedes imaginar. Hay otros errores que se han cometido, como por ejemplo, cuando se ordenó el censo que está próximo por ocurrir, el presidente le dio órdenes a unas series, porque es su facultad, de conformidad con el artículo 128 de la Constitución, a una serie de funcionarios. Entre ellos puso ahí, en el numeral 12, a la Procuradora General de la República. Si es independiente, usted no le puede dar órdenes. Y esas son las órdenes físicas, las que podemos ver en los decretos presidenciales. Pero obviamente que aquí de todo hay, mi hermano, de todo hay. Esta variación de medida es un revés para el Ministerio Público o el Ministerio Público tiene que modernizar su estrategia. Pero el Ministerio Público, reitero, mira, Tucanos, que perdió el Ministerio Público momentáneamente, porque recibió una sentencia en contra. La gente de Tucanos, que son militares, por cierto, estuvieron fuera del proceso con medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva, en su gran mayoría. Y esa gente lo único que hicieron fue ir a su proceso, defenderse dentro del proceso y tener la posibilidad de valga la redundancia, de tener opción para hacer una investigación partícipe y propia, tendente a la consecución de tener mejores condiciones al momento de defenderse. Pero los otros también, los otros procesos que hemos tenido. Entonces, ¿cómo fue revés el que, para el Ministerio Público, el que a Rondón, a Díaz Rúa y a los demás imputados le variaran la medida? ¿En qué influyó? ¿Cómo lo afectó? ¿Lo ha demostrado? ¿Hay una certificación o algo que diga que esas personas afectaron el proceso? Entonces, no es un revés, porque no es una decisión final. No es una decisión final. ¿En qué sí puede ser afectador del Ministerio Público? Que la prisión preventiva se ha estado utilizando para chantajear. Claro, porque vamos a poner el ejemplo de Odebrecht. En Odebrecht, ¿cuántos delatores tú encontraste en Odebrecht? Ninguno. En el otro, en el caso Van Inter, ¿cuántos delatores tú encontraste? Ninguno. Pero ahora en todos los procesos hay delatores. ¿Por qué? Porque la gente lo meten preso. Lo meten preso. Y lo presionan diciendo que eso mismo que ellos están viviendo van a vivir sus familiares. Y ahí nacen los delatores. Es una fábrica de delación a partir de la prisión preventiva. Sí, en ese sentido, con relación a la prisión preventiva, con relación a la variación, Wilson Camacho señaló dos puntos. Él señala que fue un mensaje lamentable lo que se dio ese día, producto de que son procesos mega complejos, donde en la sala de audiencia ni siquiera cabe la gente, y que las dilaciones que ha tenido el proceso no se ha debido al Ministerio Público, sino a los abogados de los imputados, quienes constantemente se mantienen incidentando el proceso. En ese sentido, él señala que por eso no aplicaba la variación de las medidas. ¿Qué usted piensa con relación a esto? Mira, cuando tú apresas a una persona, la persona deja de ser persona y se convierte en una cosa. La persona presa no se baña cuando quiere, no se acuesta cuando quiere, no se mueve cuando quiere. ¿Me entiendes? En la etapa preparatoria, que es la primera etapa del proceso, que es la investigativa, no aplica eso de que la jurisprudencia o la doctrina dice que los aplazamientos que se hagan a cargo del imputado sí pueden servir
para lo que tiene que ver con el artículo 148 del Código Procesal Penal, para la extinción por el vencimiento del plazo máximo del proceso, pero no para el cese. No para el cese, porque la persona sigue preso y el tiempo transcurrió. Entonces, no es verdad que no procedía, pero mucho menos es verdad que eso es un mal mensaje. Todo lo contrario, un mal mensaje es hacer lo que la ley dice que no se puede hacer. Entonces, mal mensaje es que se mantenga una gente presa, como quiere el Ministerio Público, decirle a los jueces, mire, prevarique porque el que sabe soy yo, prevarique. Dice la ley que el cese procede a los 12 meses, no lo dé, porque lo pido yo, y conviértase en un prevaricador, conviértase en un violador a la norma. Eso es lo que está. El mal mensaje es ese. El mal mensaje es ese. Y mira, a mí me gusta mucho, porque yo soy cristiano, me gusta mucho hacer un parangón con Jesucristo. Lo metieron preso y lo crucificaron siendo inocente. Eso es lo mejor que nosotros tenemos como ejemplo para entender el proceso penal. Entonces, no todo el que va a un proceso penal es un culpable. No, la Constitución dice que es un presunto inocente, se presume inocente. Entonces, el mensaje que dio David es un mensaje de sanación social, de salvación de la prevaricación colectiva sistémica. Entonces, el juez es un héroe para el proceso. Para todo el que haya leído el ABC del derecho, para todo el que mínimamente no tenga intereses, porque hemos visto las declaraciones de abogados con intereses, pero todo el que mínimamente haya leído derecho, que sepa un chin de derecho, ese señor, ese joven es un héroe. Ahora, el que es un fanático no. Para el que es un fanático, óyeme, los fanáticos crucificaron a Jesús, reitero. Sí. Entonces, esos fanáticos que no se detienen en lógica a razonar, que lo que hay que tener un chin de sentido común, el más ausente de todos los sentidos. Sentido común, la ley dice esto, y él hizo lo que dice la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que él haciendo lo que dice la ley, el malo sea él? Gracias, Valentín. Siempre interesante conversar contigo. Muy duro, siempre. Señores, los invitamos para que la próxima semana esté con nosotros el programa número 1 cada domingo.